Bueno, hay algunas preguntas en el chat, los invito a hacer otras. Yo las voy a ir transmitiendo, Oscar. Voy a hacer la primera, que la manda Martín Irigaray. Hace una introducción, digamos, en general conceptual, pero luego pregunta, digamos, cómo vamos a resolver el bache que parece existir en materia de formación de recursos humanos en Nuclear Project Management, digamos. ¿Qué disciplinas pueden abordar este desafío? ¿Con qué arreglo, digamos, académico se podría empezar a saldar este déficit que parece haber? ¿Qué carreras? No sé, Oscar, ¿qué te Sí, dispara esa pregunta? la estoy mirando justamente la pregunta. Muy bien, Martí, por la pregunta. El tema es que, digamos, en ausencia de una formación académica universitaria en Project Management, lo que he visto es que las empresas o las utilities tratan de hacer cursos. En algún momento con Luciano y con Emanuel habíamos hablado de tal vez un curso de posgrado en Project Management para pensarlo. Obviamente, hoy estuvimos una hora hablando, los otros cursos cortos que hemos dado con el Politécnico eran de 3 días. El curso que hice con Saudi Arabia fueron 4 semanas. O sea que obviamente uno tiene que ir regulando un poco la intensidad. eh, Tal vez un curso de 2 meses en técnicas de project management puede ayudar mucho, porque obviamente los egresados o los alumnos del último año, si han visto ya organización de la producción, si han visto industria, si han visto carreras que tienen, digamos que donde aprendieron que era un programa, donde aprendieron que era un preventivo de costos o una hoja de balance, evidentemente les va a ser más fácil entrar en un tema de project management. Como decíamos con Antonio, acá en el nuclear cambia porque tenemos la Nuclear Safety Culture y tenemos el licensing y tenemos un enfoque que hay que incluirlo también en esta formación. No lo veo una dificultad, pero hay que pensar un poquitito en cuál es el plan. La IAEA ha sacado una publicación sobre el management de la tecnología nuclear, donde sobre un número de 50 topics o tópicos, 20 tópicos son de management y de leadership. Quiere decir que también la IAEA ha comprendido que tiene que combinar la formación técnica, que obviamente es buena, porque la física nuclear, la ingeniería, el estrés análisis de componentes, eso es de top level, pero tenemos que agregarle cómo ponemos juntos todos estos elementos que individualmente no nos llevan a, como decía Antonio, a construir la central en tiempo y en costo y según quiere el cliente. Ok. Bueno, fantástico. Te transmito también la que sigue, quizá algo ya leíste, de Manuel Vázquez, que pregunta cómo imaginás que los SMR, los Small Modular Reactors, van a impactar en la construcción de las centrales en los próximos años. ¿Veremos mejoras en los overruns, los tiempos de entrega? ¿Aumentarán los países con su primer central nuclear? Bueno, sí, esa es la intención. O sea, justamente le contaba a Luciano hoy que había un webinar de la IAEA sobre los costos, la evaluación económica de pequeñas centrales. Hay mucha motivación para que la primera central que se haga no caiga en los mismos overruns y problemas de schedule. Digamos que las condiciones están dadas, hay mucha más información, pero los diseños de estas centrales, de estos Small Modular Reactors, todavía en cierto nivel no están completados. Por ejemplo, los americanos los están completando, digamos, recibieron la autorización de la autoridad regulatoria, pero de ahí a implementarlo lleva un poco de tiempo. La IAEA tiene en buena consideración a la Argentina con el CAREM, lo presenta como un proyecto en avanzado estado de construcción, y tal vez podría ser interesante para la Argentina completar un poco este paquete, digamos, de elementos del CAREM para poder comercializarlo en otro país. Lamentablemente, Sudáfrica está
por su línea, Australia está por su línea, o sea que los Saudi Arabia está por su línea. Quiere decir que tal vez estemos un poco tarde para hacer este marketing en el CAREM. Pero de todos modos sí, respondiendo a la pregunta, se va a simplificar la construcción, se va a hacer una planificación más detallada al inicio y se va a hacer una ingeniería bastante avanzada antes de empezar la fabricación. Tienen que respetar los costos. ¿Ok? Perfecto, Oscar, buenísimo. El señor Garelo nos pregunta cuáles fueron los principales factores de desvío de costos en los ejemplos que citaste. Si tenés alguna aproximación a eso. Bueno, sí, el tema fundamental que eran reactores de una primera, digamos, serie, o sea, innovativos, en el sentido que no habían sido construidos antes, no tenían la ingeniería completa. Cuando Areva firmó con los finlandeses, tenía el 30% de la ingeniería. Toda la ingeniería la fue haciendo a medida que avanzaba. Y claro, ahí se tropezó con una autoridad licenciante que le puso un poco, digamos, de exigencias, algunas trabas, y el proyecto entró en un loop de retraso prácticamente continuo. Tuvieron problemas de calidad también, algunos problemas menores, algunos problemas un poco mayores. Por ejemplo, en Flamanville habían hecho mal el agujero de la penetración de una de las barras de control en la tapa del pressure vessel. Entonces la decisión es, ¿qué hago? ¿La cambio o relleno y vuelvo a hacer el agujero? Son cosas que yo, digamos, si fuera el dueño, no lo acepto absolutamente. También Flamanville tuvo un problema elemental de calidad con los soportes de la grúa polar. Fueron instalados, se descubrieron que tenían defectos y que tenían que, para reparar los defectos, tenían que desmontarlo. 6 meses de impacto en el camino crítico. O sea que esos son elementos de calidad que se escaparon, porque que estamos haciendo estructuras de acero desde hace 100 años, o sea, no se nos puede escapar que la soldadura de un soporte tenga un defecto. Bueno, no sé si con esto completo la Eh, pregunta. Fantástico, Oscar, te transmito Podría, otra. Ah, sí, Antonio, dale nomás. no, podríamos agregar una gran cantidad de ejemplos de los que conocemos en relación a los 3 casos que hemos presentado. Uno de ellos es el de Olkiluoto, en el cual el regulador requirió toda la documentación de ingeniería de detalle ser revisada y aprobada por el regulador, y además debía ser emitida en el lenguaje nacional, es decir, el idioma nacional, que es el finlandés. Quiere decir que no es el inglés, ni tampoco era el alemán, ni era el francés, que Areva tenía un poco como idiomas nacionales, con lo cual había que traducir todos los planos, memorias de cálculo, planillas y demás al idioma. Pero además el regulador lo tenía que controlar todo antes de emitir para construcción. Creo que los que construimos Atucha 2, Embalse y demás, no teníamos ese tipo de requerimiento y tampoco existe como tal en el mundo, ¿no? Excepto ese caso. Lo segundo ejemplo es que lo citó muy rápido Oscar en la presentación, es el tema de la cadena de suministros, que había una gran cantidad de suministradores, de contratistas y subcontratistas. Entonces una bomba que se componía de una gran cantidad de elementos, cada uno de ellos se construía en algunos de los proveedores de los países del mar Báltico, que no tenían los mismos requerimientos, experiencias y registros de calidad nuclear. Con lo cual, cuando alguien ensamblaba la bomba, o ensamblaba la válvula, o ensamblaba ese componente, se encontraban con problemas en toda esa cadena. Entonces son problemas que parecen sencillos, pero generaron atrasos impresionantes. Lo otro es que la falta de continuidad en la construcción nuclear hizo que muchos de esos suministradores no estuvieran calificados para la actividad nuclear. Un ejemplo muy sencillo, en muchas actividades nucleares, por ejemplo en Flamanville, se detuvo 6 meses la construcción porque el que hacía la membrana de aislación de la subbase del edificio de reactor no verificó la soldadura de las placas de asfalto, que tiene que ser un 100% chequeadas. No
10% o 20% como lo podría hacer en la industria convencional, sino que hay que chequear el 100%. Pues bien, hay que chequear el 100%, cuando chequearon el 100% se encontraron con que el procedimiento de soldadura de las membranas asfálticas estaba fallado. Bueno, estoy tratando de ejemplos de por qué a veces, además de la gran sofisticación de los métodos avanzados de construcción, por qué a veces tuvieron esos problemas. Quería un poco dar ejemplos prácticos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a transmitir una pregunta del ingeniero Guillermo Arroyo. Primero dice, excelente presentación. Y después pregunta si se puede hablar de la gestión de transparencia para aquellos proyectos que se mencionaron como no exitosos. ¿Cuál es la lección aprendida principal en esos casos? No la encontré. ¿Cuál era? Bueno, en los casos presentados como no exitosos, los que se retrasaron mucho, ¿cuál es la Sí. principal lección aprendida en cuanto a su retraso vinculado a la gestión de la transparencia? No, bueno, el tema un poco está relacionado con la pregunta anterior, que hay toda una serie de lecciones aprendidas que, digamos, hemos realizado en las distintas áreas del project management. Por supuesto, si uno parte con un proyecto, digamos, con una ingeniería avanzada, vi también otra pregunta relacionada con los unlocking de cost para las centrales, el documento de la NEA. Sí, obviamente la ingeniería es un poco la base. Tenemos que tener una ingeniería avanzada que nos permita un buen licensing, que nos permita largar estas especificaciones para compras y poder comprar los componentes con especificaciones claras. O sea, es todo un sistema más bien complejo, ¿no? No es digamos, solamente una lección, es un grupo de lecciones. Yo creo que hemos juntado, no sé, 50, 70 lecciones así aprendidas en las distintas áreas del tema nuclear. Tiene que cambiar un poco también la metodología de interrelación entre el contratista y el cliente. En el pasado se pensaba que el cliente se sentaba en la oficina, se fumaba la pipa y el contratista construía todo y después le presentaba la factura. No es así, ya cambió. No hay contratistas que puedan manejar completamente un proyecto nuclear y necesitan tener al dueño. El dueño, de algún modo, por más que haga un poco de oversight, un poco de supervisión, digamos, de tipo aérea en lo que está haciendo el contratista, es una presencia que de algún modo ayuda a que el contratista respete con los requerimientos de safety y de calidad que se pidieron, ¿no? O sea, la comunicación en el proyecto nuclear es muy importante. Una de las cosas que nosotros, no sé si acá quedó claro, pero en otras presentaciones hablamos de la importancia de los meetings entre el contratista y el cliente y una transparencia total en las informaciones. Jugar a esconder la información no rinde. Yo me encontré en centrales convencionales con que el contratista trabajaba con dos programas, uno para el cliente y otro para ellos mismos. No sirve. Fueron en retraso, pero dramático, y después era irrecuperable. Eso, digamos, de no usar un sistema transparente, un sistema integrado y una comunicación efectiva, no rinde al contratista, porque es un boomerang que después le va a golpear. No sé si fui exhaustivo en la respuesta, pero bueno, si no, después hablamos con Arroyo separadamente. Dale, no sé si Antonio quiere completar con algo. Agregar. No, estoy viendo algunas preguntas en relación a los atrasos o los problemas desafortunados en Atucha 2 y en Embalse. Bueno, yo no quiero hablar en particular sobre Atucha 2 y en Embalse. Lo que sí, vuelvo atrás sobre el tema de las causas por las cuales los programas se dilatan y los costos suben. Una de las razones, que no la hemos mencionado creo que en ninguna de las transparencias, es la necesidad de tener no un budget, no un presupuesto solamente, sino un cash
flow de dinero adecuado al budget que necesitamos. En el caso de nuestro país, y por la experiencia que yo puedo mencionar mientras he estado en el país en Atucha II en la década del 80 hasta 1990, eso estaba muy mal representado porque justamente la inversión se hace de acuerdo al budget del Estado de un año determinado. Y por lo tanto, no solamente cambia ese budget, ese presupuesto, sino que además que no se asegura el presupuesto para todo el periodo de construcción, sino que ese presupuesto cambia año a año y durante el mismo año, es decir, la implementación del presupuesto. O sea, en Argentina se construían las instalaciones nucleares de acuerdo al dinero disponible en caja en ese momento. Es evidente que no podemos terminar ningún proyecto con semejante factor. Entonces, así que esto es algo que creo que todos lo podemos verificar. Es una de las razones por las cuales en algunos países los proyectos seguirán. Perfecto, Antonio. Hay una pregunta de la ingeniera Viviana Escobedo que dice si hay alguna diferencia técnica entre, si hay una diferencia técnica en la Nuclear Project Management entre las plantas convencionales y las de nueva generación. Digamos que en general los principios estos de Project Management son aplicables a los dos. Incluso yo lo extendería también a, por ejemplo, a la modernización de plantas existentes. En el proyecto de modernización de Kozloduy 5 y 6 en Bulgaria, que son reactores BBR, fue el proyecto de mayor envergadura fuera de la Unión Soviética. Los principios que se aplicaron fueron los que hablamos hoy, con una buena interacción con el licensing, como habíamos dicho también con Antonio. El licensing estaba informado y las medidas se implementaban durante los outages. O sea que había que hacer simulaciones y entrenamiento de personal para que se respetara el tiempo del outage, porque si no, bueno, obviamente la central perdía revenue, perdía producción de energía. En general, en los reactores avanzados, si uno no tiene una idea clara del scope, se encuentra con una dificultad en una estimación más precisa de la parte de planificación y de la parte de costos, y puede ser que haya que hacer alguna iteración, porque uno entiende que, bueno, lo que había previsto tal vez era una bomba de determinada capacidad y ahora tengo que duplicarla. Esto me va a llevar más tiempo, me va a llevar más costo, y entonces el sistema tiene que ser flexible, un poco ágil, para poder captar estos cambios que pueden venir por un sistema avanzado donde no tenemos el scope totalmente hecho. Es lo que le está pasando a los del Small Modular Reactors. Los que tienen el diseño más avanzado se manejan con más soltura, hablan de los componentes, hablan hasta del programa, hablan de los costos. En cambio, los que tienen el diseño todavía muy conceptual en el papel y que no han hecho, digamos, test o ensayos, se encuentran con dificultades. No pueden estimar el programa, no pueden estimar los costos. Si uno les pregunta cuándo va a estar esto, dice 2032. O sea, tiran un número al aire como para cubrir cualquier tipo de efectos. ¿Okay? Perfecto. Antonio, si querés, en cada pregunta, claro, completá vos y responden los dos en cada pregunta y listo. No, justamente continuando las ideas de Oscar, el tema de los Small Modular Reactors y de los reactores avanzados. En este momento en el mundo hay un movimiento muy importante en casi todos los países, con gran énfasis en particular en Estados Unidos. Casi todos los programas de desarrollo, es decir, el Department of Energy está aplicando una gran cantidad de billones por año al desarrollo de reactores avanzados. El ASME ha sacado una última norma sobre justamente el análisis probabilístico de seguridad para la evaluación del riesgo en reactores avanzados, que no son light water reactor.
Pero en relación a los costos de esas instalaciones, hay mucha incertidumbre y no hay un valor confiable en cuanto a cuánto va a costar esa instalación por megawatt de potencia o megawatt térmico, megawatt hora de energía. En particular, yo estoy trabajando con varios grupos en un tema que es un desafío, que es justamente los temas relacionados con el sitio de emplazamiento. Los sitios de emplazamiento, la selección y evaluación de un sitio de emplazamiento tienen unos costos muy altos. Tenemos experiencia desde 15, 20 millones de dólares a 60, 70 millones de dólares para terminar la evaluación de un sitio. Justamente la pregunta es, ¿vamos a tener los mismos costos para un Small Modular Reactor o para un Advanced Reactor que va a no requerir tantas verificaciones o que no va a tener tantos requerimientos? Por ejemplo, una pregunta que con Tractebel estábamos haciendo una semana atrás, alguien decía que no íbamos a necesitar poner la estación meteorológica. Entonces, ahorros tales como eso, porque los problemas de dispersión no son importantes, o porque el source term, o sea, la fuente radiactiva que tenemos, es muy improbable que se disperse. En ese caso no tenemos que tener modelos de dispersión y con una gran cantidad de sofisticación en todas esas herramientas. No es nada claro, hasta prácticamente esta mañana estamos discutiendo en un grupo acá en la NRC y en el Departamento de Energía, ya que cuando vamos ítem por ítem a todo digamos, el desglose de los costos de evaluación del sitio, no se ven hasta ahora muchos ahorros. Además, hay que tener en cuenta que un Small Modular Reactor de 20, 30 o 100 megavatios, en realidad se está pensando en poner muchos. El Nuke Scale, que tiene muy pocos megawatts de potencia, en realidad están pensando en un sitio en el cual se puedan poner casi 100 de esos pequeños módulos, con lo cual tenemos al final una instalación nuclear muy compleja con un sitio muy grande. Así que hay que hablar con cuidado en relación a los costos, es decir, hay gran incertidumbres hoy en todos los aspectos y en todos los ítems de cada aspecto de esas nuevas centrales nucleares. Fantástico, Antonio, muy interesante. Bueno, voy a transmitirle una bastante específica, ustedes dirán si tienen algo que decir al respecto. Pregunta sobre la gestión cooperativa de centrales nucleares finlandesas en lo que se denomina Mancala Concept. Bueno, el proceso de Mancala ha funcionado. El tema es que ellos construyen la central con aportes de las cooperativas o de los consumidores de energía eléctrica, y obviamente ahí tienen las fábricas de celulosa, papel, los aserraderos gigantes y esas cosas. Entonces, estos pagan la energía al costo, digamos, de producción. Entonces, en realidad, la utility lo que hace es construir con el soporte de todas estas cooperativas que han puesto los elementos de financiación, y después tiene garantizada de algún modo la producción de la energía y la venta a estas cooperativas. ¿Okay? Perfecto, no sé, Antonio, si querés completar, si no... Compañías, yo las llamé cooperativas, tal vez no son compañías de... No, es muy claro, digamos, básicamente el Mancala Concept es un approach para invertir, es decir, que los inversores, no es el Estado, como estamos acostumbrados nosotros, que construye y pone el dinero para una instalación nuclear. Pero lo mismo ocurre en los Estados Unidos, en donde la mayoría de las utilities son empresas privadas. Es decir, no es el Estado. De ahí que el tema del presupuesto o el tema de cumplir con el presupuesto anual no existe. Pero sí lo que existe es el riesgo de la inversión. Entonces, el gran problema que hay es que una inversión nuclear en una central nuclear de más de 1.000, 1.500, 1.200 o 1.000 megavatios con billones de dólares prácticamente pone en riesgo
el capital de la empresa, porque son empresas chicas. No es como EDF. EDF es la utility de Francia que tiene y suministra electricidad a todo el país. En países como, por ejemplo, los Estados Unidos, los generadores de energía son pequeños. Entonces, un proyecto nuclear del orden de 5 o 6 billones de dólares, es decir, un gran proyecto nuclear, prácticamente pone en riesgo el total de la empresa. Hemos visto el otro día en la crisis de Texas que, por ejemplo, había aproximadamente unos 600 prestadores o generadores eléctricos, del cual el 40% cayó, ¿no? Entonces, depende del mercado eléctrico en cada país. Más o menos lo mismo ocurre en Turquía en relación a Cuyu, un poco similar a Kamala, es decir, lo que hay que hacer es asegurar una inversión por parte de usuarios que van a comprar la energía a un dado precio, ¿no? Yo no sé si eso en nuestro país es factible de implementar. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Bueno, hay una más que dice, un documento reciente de NEA-OCDE, el número 7530, plantea entre muchos otros factores que pueden contribuir a la reducción de costos, nuevas formas de encarar la ingeniería de proyectos nucleares. Ingeniería de sistemas, transición de una cultura document-centric a una data-centric, herramientas tipo PLM, BIM, KPIM, etc. ¿Cuál es su experiencia y opinión al respecto? Sí, el documento ese es un documento muy interesante de la NEA, donde justamente hace una serie de recomendaciones para reducir o mejorar los costos de las centrales nucleares. Como decíamos antes, la ingeniería tiene una gran base. Si tenemos una buena ingeniería, y ahí sí pueden entrar la ingeniería de sistemas, puede entrar la ingeniería del BIM, o sea, empresas como Rosatom, digamos, empresas como Westinghouse, obviamente usan estos elementos, que a algunos les va mejor, a otros no les va tan bien, pero bueno, en definitiva, la respuesta es que sí, obviamente tenemos que tener una buena ingeniería, un reactor estándar, un reactor probado, y una vez que nos lanzamos en la construcción o se firman los contratos, hay que minimizar los cambios, y la ingeniería nuevamente se tiene que manejar de manera, digamos, muy orientada, muy flexible, tiene que resolver las interfaces, especialmente las interfaces eléctricas y de instrumentación y control, porque una vez que nosotros ponemos una válvula motorizada y cables que van, cables que vienen, tenemos que saber dónde van esos cables, cómo manejarlos. O sea, los proyectos han fallado lamentablemente porque la ingeniería estuvo detrás y la parte de interfaces no estaba bien. Por ejemplo, Mochovce 3 y 4 en Eslovaquia largaron con el proyecto, pusieron a Siemens en la parte de instrumentación y control, y Siemens se quejaba que obviamente, ¿cómo puedo definir el sistema de instrumentación y control si no me dan los datos de proceso, los datos de las válvulas o los datos de los motores? En fin, es fundamental largar con una ingeniería bien armada, bien sólida y con un proyecto estándar. Y una vez que nos largamos, minimizar los cambios. Adelante, Antonio, si querés completar. Si no, seguimos. Bueno, o sea, coincido totalmente con lo que está diciendo Oscar, el tema de ingeniería completada, y quiero enfatizar lo que dije al principio, es decir, de todos los tipos de ingeniería, desde la conceptual, la básica y la de detalle, lo más importante es la última, es decir, ingeniería de detalle con un alto grado de completamiento. De manera tal que cuando iniciamos la construcción, prácticamente tenemos bien definida no solamente las interferencias o las interfaces, sino también de cada uno de los sistemas, sino que también tenemos definida la lista de cantidades, de bill of quantity. Bravo. Y hasta se puede llegar a comprar, cotizar y comprar en tiempo y forma. Uno de los problemas más graves que hay también en los proyectos nucleares es el sistema de compra. ¿Cómo se compra? Por ajuste alzado, por unidad de medida, por costo y costas. Bueno, eso es uno de los factores más importantes de incremento del riesgo, del costo. Es decir, no podemos
prácticamente hacer por ajuste alzado, porque no tenemos una ingeniería completada, sino que tiene que ser en la mayoría por unidad de medida o por coste y costas. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que ir al menos a tener una gran cantidad de ítems y de subcontratos en sistemas de unidad de medida, de poder tener un buen documento para cotizar, para contratar y para comprar, ¿no? Así que eso significa tener ingeniería completada. No podemos saber cuántos metros cúbicos de hormigonar y nadie va a poner un precio. No podemos saber, hay un país en el cual he sido consultor, en el cual lanzaron una licitación internacional para tener una central nuclear donde no tenían el sitio elegido. Lógicamente fracasó, es decir, si el sitio no está elegido, no sé primero qué terremoto de diseño voy a tener, qué tipo de suelo voy a tener, qué tipo de agua voy a tener, etcétera. Con lo cual fracasó. Eso muestra también ejemplos de fracaso por tomar decisiones incorrectas al principio. Así que bueno, eso es. Bueno, Quería fantástico. aclarar eso. Voy a transmitir una pregunta de Luis Álvarez de CONEA. Hace un comentario con el cual coincido mucho, que se debe especial atención y prioridad a maximizar la participación de la industria nacional y la tecnología nacional en los proyectos nucleares, pero se pregunta también cómo esto puede impactar en la gestión de los proyectos, ¿no? ¿Qué nos podrían decir? Sí, bueno, en Embalse vivimos la ley del compra argentino y generalmente nosotros para cada compra teníamos que buscar una fabricación nacional. En muchos casos para cosas más elementales, tipo perfiles, se conseguían productos argentinos. Obviamente si era un instrumento fabricado a nivel canadiense o a nivel norteamericano, no se conseguía. Por ejemplo, hubo una buena participación nacional en Embalse, hubo fabricación de componentes con el ASME Stamp, con el sello ASME, hubo armado de Instrumentation and Control Cabinets, los elementos, los medidores venían de Canadá, pero el armado y la prueba se hacía en Argentina. En general, el tema de participación nacional es una cosa, es un driver para el proyecto. La localización se toma como uno de los elementos para poder, obviamente, dar trabajo en el país. Si tenemos una central que cuesta 5 billones o 5.000 millones de dólares y podemos poner 40% de participación nacional, hay 2.000 millones de dólares que quedan en el país. Es fundamental estudiar la participación nacional, ver las capacidades de la industria y entonces hacer una especie de lista positiva de los elementos que se pueden obtener o fabricar en el país. No era parte de esta presentación porque es un tema, obviamente, es un poco más extenso, pero por ejemplo, cuando nosotros hicimos Embalse, después hubo un valor de participación nacional y tal vez, por ejemplo, un armado de componentes en Argentina fue considerado a costo total. Esto no tengo los datos precisos, pero es importante que nosotros sepamos que si le damos la orden a un fabricante nacional, que por lo menos haga un porcentaje elevado, tipo 50, 60% del producto en el país, que no sea solamente una etiqueta, ¿no? Dice, bueno, made in Argentina y el producto es extranjero. Nosotros, cuando estaba en Eslovaquia, me mandaron a verificar un contrato y me encuentro con que le dan el sistema de aire acondicionado a una empresa eslovaca que no tenía ni siquiera una fábrica, era simplemente una oficina de 2 locales y todo el resto estaba comprado en República Alemana y en República Checa. O sea que en Eslovaquia se hacían solamente algunos conductos de aire acondicionado que son estándar, no lo puede hacer cualquiera. No, pero es fundamental y va incluido en el análisis del procurement plan y del supply chain. Hay sugerencias de la IAEA para el programa de industria nacional y bueno,
obviamente se puede también hacer un webinar sobre esto en el futuro, si fuera necesario. Ya lo creo que lo vamos a hacer. Antonio, ¿vos tenés algo para comentar sobre este tema? Mira, el tema muy sencillo y trataré de ser resumido. La participación nacional es un tema de política, no es un tema técnico de project management. Lo que sí puedo asegurar es que la participación nacional afecta el costo y afecta el tiempo. Y he usado cuidadosamente la palabra afectar, porque la experiencia que tengo es que incrementa el costo y el tiempo. Pero bueno, lo hace a expensas de conseguir algún beneficio en el desarrollo nacional. Lo afecta. Entonces lo que hay que hacer, racionalmente, es evaluar de qué manera afecta y cuál es el área que tenemos que desarrollar. Si es repito, política, no es técnico, y afecta el costo y el tiempo. Ay, está bien, déjame agregar algo. Es un tema importante porque Alguien diría la calidad. justamente discutiendo en Saudi Arabia sobre la participación nacional, ellos tienen un sistema bastante preciso que lo dividen según si los materiales, si las personas trabajaron en el lugar, o sea que tienen varios factores para poder hacer el porcentaje de fabricación en el determinado componente. O sea que admiten el caso que decíamos antes, del componente que llega de afuera, pero que es armado en el país. Entonces le dan un valor. Y también esto fue un motivo de discusión que puede ser un análisis en el futuro, es que el contratista principal, cuando está en un país, seguramente hay cosas que las va a comprar en el país. Y, por ejemplo, la ingeniería de detalle de la parte civil que tiene que estar según las normas locales, por ejemplo, todo lo que sea el transporte interno, toda la organización, la construcción de la planta, no va a traer 3.000 personas del extranjero para construir la planta, podrá traer 300 o 100 o 200, pero el resto va a tener que tomarlas en el país. Y funciona, o sea, yo he visto, por ejemplo, que incluso los mismos búlgaros, cuando hicieron la modernización de Kozloduy, hicieron una buena parte de ingeniería en el país. Y después se lamentaban un poco porque decían, nosotros nos pagan 20%, pero ellos cobran el 80%, como diciendo, el contratista principal se aprovechó un poco de este tema, pero por lo menos ese 20% quedó en el país. ¿Okay? Bueno, fantástico. Ahí me permite un comentario yo también, dado que me toca investigar sobre política industrial, que por ahí, digamos, lo que hay que evitar es hacerlo de cualquier manera, ¿no? La promoción de la producción y la tecnología nacional, eso es lo que no funciona, quizá una política industrial inteligente, focalizada, con metas alcanzables, con horizontes, es lo que necesitamos y que va a tener a todos los stakeholders satisfechos y al país en general. Sí, sí, Este, bravo. Así Muy que, bien. bueno, le transmito una más, que preguntan cómo se califican y preseleccionan o seleccionan los principales contratistas de un proyecto nuclear. Bueno, hay un esquema donde uno pide, digamos, una serie de calificaciones propias, referencias, se pide, digamos, las capacidades que tiene en este momento. Por ejemplo, si estás buscando un contratista que te sea un Engineering, Procurement and Contractor, o sea, que sea full scope, entonces tenés que ver la parte de ingeniería, tenés que ver la parte de supply chain, tenés que ver la parte de construcción, si tienen un project plan, el approach a project management, el approach al quality management. O sea, hay toda una serie de elementos, hay que buscar también las referencias, porque si tiene una reference plant que pueda soportar o sostener la planta que uno está comprando. Es un proceso, digamos, delicado, son cuestionarios bastante complejos, bastante largos,
tratan de ser muy objetivos para no entrar en subjetividades y lo compro porque está John, que es un amigo mío, y entonces lo voy a calificar. Generalmente, y también en las referencias de plantas hechas, está la posibilidad de contactar al cliente, con lo cual el contratista, cuando te presenta que él trabajó en la planta por ejemplo, de Finlandia, sabe que uno le va a ir a TVO, que fue el cliente, a preguntarle cómo se comportó este contratista. Cuando TVO dice se comportó mal, y bueno, vos pones una pequeña cruz, digamos, en el checklist, en la lista de control que estás haciendo, para decir, caramba, este punto no estuvo muy bien contestado, ¿no? Se hace un ranking, normalmente un ranking de tipo, para cada pregunta se va de 1 a 5, y si, bueno, si es low, medium o high, se da la gradación, ¿no? Fantástico. No sé, Antonio, si querías completar. No, en relación Bueno, a este tema no, pero comentaste, no, lo considero cerrado. Simplemente muy rápido, es algo que leí en una otra pregunta sobre la industria nuclear a 10 años, es decir, el futuro de la industria nuclear a 10 años. Yo acá lo que quiero es transmitir un mensaje, no es la industria nuclear a 10 años, es la industria nuclear al 2050. No es arbitrario ese numerito, 2050, ha sido prácticamente aceptado en todo el mundo como un objetivo de planificación, porque el Tratado de Cambio Climático ha dicho que para ese momento tenemos que llegar con un aumento en la temperatura del planeta de no más de 1,5 grados. Entonces, para ello tenemos que llegar a tener una cantidad de liberación de CO2 a la atmósfera determinada. Ese es un objetivo bien establecido. Entonces no son 10 años, tenemos que pensar en el 2050. Y yo lo que quiero es desafiar a todo el mundo que pensemos qué instalaciones tenemos de generación de energía eléctrica hoy, en el 2020, que van a existir en el 2050. Es como el elemento básico, el dato primigenio que nosotros necesitamos tener para saber qué hacer entre el 2020 y el 2050. Es decir, en estos 30 años, qué cosas tenemos que hacer en función de lo que vamos a tener de lo que hoy tenemos. Es decir, las instalaciones, y digo generación eléctrica, es decir, nucleares, hidráulicas, térmicas, eólicas, renovables, eólicas, solares, etc. ¿Cuántas de esas instalaciones van a estar produciendo energía en el 2050? Entonces, es en función de eso que podemos responder esa pregunta de cuál es el rol que la energía nuclear va a cumplir, y por ende 10 años, 20 años, 30 años hasta llegar al 2050. No quería dejar pasar esta oportunidad de que tenemos que pensar en ese largo plazo, un poquito más que los 10 años de la pregunta. Yo desafío a tener la pregunta a 30 años, es decir, 2050, porque tenemos que empezar a movernos ahora para poder llegar a eso. Y se van a dar una sorpresa. Hay gente que ha dicho que en algunos países, por ejemplo en Gran Bretaña, prácticamente no van a tener nada de lo que hoy funciona en el 2050, es decir, un muy pequeño porcentaje, ¿no? Así que, a pensar, muchachos. fantástico, Antonio. Bueno, y el vector nuclear desde ya va a estar abocado a ese horizonte también con toda la energía. Bueno, para ir cerrando, yo anoté algunas ideas fuerza que me parecieron relevantes de lo que escuché de la presentación de Oscar y los intercambios posteriores en torno al tema que nos convoca hoy. También en particular algunas respuestas de Antonio. Bueno, una de ellas es el tema de la ingeniería de detalle avanzada. Lo escuché varias veces en la presentación, es como un factor crítico para el logro de los objetivos en la gestión de proyectos nucleares. También anoté el tema de los mecanismos de financiamiento, lo que decía Antonio, de que en nuestros países como Argentina dependen del presupuesto nacional anual, y que eso atenta a veces con la progresión de los proyectos. También dejé anotado el tema de la formación de recursos humanos. Quizá ahí nuestra propia Universidad de Buenos Aires puede hacer algo para contribuir a saldar ese bache que al parecer hay no solo en el país, sino a nivel mundial.
Y queda también el tema de la industria como un tema importante. Ahí tomo un poco también el desafío de hacer, organizar algún seminario como otros que ya tenemos en carpeta, como el de la localización, que seguramente pueda dar Antonio muy bien. Trabajar sobre ese tema también. Así que esos cuatro ítems los anoté, me parecen que fueron centrales en las presentaciones. Por mi parte, les voy agradeciendo y le dejo la palabra a Oscar y después a Antonio para ir cerrando el encuentro de hoy y felicitarte, Oscar, por la disertación que estuvo excelente. Bueno, gracias, muy amable. Y yo también agradezco, digamos, la organización, digamos, y tu preocupación para que este webinar o seminario fuera una realidad. Realmente es un placer haber podido compartir un poco de experiencia y conocimientos y haber encontrado algunos viejos compañeros de trabajo. A Raúl Roverano le debo la respuesta que preguntó y también, bueno, después estamos disponibles para seguir respondiendo otras inquietudes que puedan surgir, ¿no? O sea, de este seminario. Nuevamente, gracias a los presentes y gracias a vos, Luciano, y a Emanuel por haber sido, digamos, artífices de esta organización. Fantástico, Oscar. Muchas gracias a vos. Bueno, escuchamos a Antonio con algunas palabras y vamos cerrando. Sí, yo agradezco a Luciano y a Emanuel por haberme invitado, a Oscar por haberme presentado hace menos ya de un año. Con la pandemia fue una de las consecuencias de la pandemia. Estoy muy contento de poder charlar o presentar al menos mi experiencia con ustedes. Les agradezco a los tres, a Luciano, a Emanuel y a Oscar. Y bueno, creo que estamos juntando amigos porque estoy viendo en los participantes que hay mucha gente amiga nuestra que ha estado en Atucha 2 o en Embalse y que nos están siguiendo. Y que ellos justamente pueden aportar muchísimo a los jóvenes como ustedes, ¿no? Que son el futuro. Espero que en el 2050 muchos de los que están acá estén operando o abriendo o empezando una central nuclear. Gracias, muchas gracias. Fantástico, Antonio, así va a ser, muchas gracias. Vectores tiene esa virtud de ir juntando generaciones en pos del desarrollo de Argentina y de diferentes lugares del mundo en este caso. Así que un abrazo muy grande, felicito también a Emanuel, que está coordinando perfectamente el vector nuclear, y a todo el equipo que lo acompaña. Un abrazo muy grande, un éxito más.